Lo estamos viendo. La peste porcina africana sigue golpeando en zonas forestales cercanas a Barcelona. Y como consecuencia, en el momento de grabar este vídeo, se mantienen las prohibiciones de acceso ciudadano a bosques y parques naturales en decenas de municipios del área metropolitana. Actualmente no podemos pasear, no podemos hacer deporte ni disfrutar del entorno natural de muchos pueblos y ciudades. Porque existe un riesgo cierto para el negocio del porcino, que según los expertos, también para el conjunto de la sociedad catalana, puede tener un impacto agregado de hasta 1.000 millones de euros. 1.000 millones. Y por el bien de los ganaderos y por el bien del conjunto de la economía catalana, estamos aceptando de una forma dócil esta limitación, porque hay puestos de trabajo, porque hay empresas, familias, que dependen directamente de ello. Pero mientras escuchaba esta cifra, me venía inmediatamente otra a la cabeza. Concretamente, los 2.000 millones de euros, 2.000 millones de euros anuales de riqueza que representan ya no agregadamente, como en el caso anterior, sino cada año, las viviendas de uso turístico solo en la ciudad de Barcelona. 3.000 millones anuales en el conjunto de Cataluña, 3 veces más en un solo año, y 30.000 millones en 10 años. Es curioso, por un total de 1.000 millones, estamos dispuestos a aceptar que nos limiten la movilidad, que nos digan que nos jugamos el todo por el todo y a dejar a la gente sin su fin de semana en la naturaleza. Muy bien, eso es sacrificio colectivo. Pero por 30.000 millones, tomando como cómputo esos 10 años, aunque podríamos haberlo calculado a 20, no hay debate, no hay reflexión, no hay matices, simplemente aplaudimos políticas que implican perderlos. Es curioso. Las personas que me conocéis sabéis que soy abogado y que estoy especializado en derecho administrativo desde hace bastantes años y desde entonces trabajo mucho en el ámbito de las viviendas de uso turístico. Lo digo porque habrá quien piense, claro, habla de esto porque defiende a este sector. Pero la realidad es otra, porque las cosas no son de esta manera como algunos podríais pensar. Precisamente por estar en primera línea, veo cada día cómo determinadas políticas, cómo determinadas decisiones afectan a derechos, a libertades y a proyectos de vida de mucha gente, desde particulares hasta empresas familiares, que generan muchos puestos de trabajo. No traigo aquí una reivindicación sectorial, no es mi intención defender un negocio concreto. Lo que realmente me interesa, lo que me preocupa y lo que quiero pensar en este canal es la deriva cultural, la deriva ética y política que hace posibles estas decisiones y lo que revelan también sobre quiénes somos como sociedad. Mi experiencia profesional no es un sesgo, es una ventana desde la que observo un fenómeno que nos está afectando a todos. Y lo cierto es que si nada cambia, en 2028 podrían desaparecer todas las viviendas de uso turístico de Barcelona y de muchos municipios de Cataluña por aplicación automática del Decreto Ley 3/2023. Una aplicación que no requerirá debate, no requerirá informe económico, no requerirá votación, en la que los propietarios de esas viviendas siquiera pueden presentar un recurso respecto de algo que les afecta directamente a su patrimonio. Simplemente la ley producirá sus efectos que suponen más de 3.000 millones anuales de riqueza que paga impuestos y sostiene nuestro sobredimensionado estado del bienestar. Y uno podría pensar, bueno, al menos quizás eso alivie el problema de la vivienda. Pero no es así. Desgraciadamente, ni siquiera es así. Mirad, hay unas 10.000 viviendas turísticas en Barcelona, unas 100.000 en Cataluña, concretamente unas 104.000. Y hoy ya tenemos un déficit superior a las 125.000 viviendas que se necesitan para usos residenciales puros, para hogares, según datos del Banco de España. En 2028, según el crecimiento y de esas necesidades, estaremos hablando de 200.000 viviendas, y eso no es casualidad, porque como expliqué en el vídeo anterior,
durante años, durante décadas, incluso décadas, las políticas de vivienda en Cataluña, en Barcelona y en España han sido inexistentes o, en el mejor de los casos, irrelevantes. Según un reciente informe elaborado por el catedrático de Economía José María Raya, que ha encargado para tratar de llevar el Decreto Ley 3/2023 al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, actualmente se dedica solo un 0,2% de los presupuestos generales del Estado a políticas de vivienda, un tercio de la media europea, un 15-20% de lo que se dedica a otras políticas del bienestar y apenas un 25% de lo recaudado por los impuestos que gravan la vivienda. Y en lugar de asumir esta realidad, el arco parlamentario catalán, en su práctica totalidad, salvo honrosas excepciones, ha optado por otra estrategia. La estrategia fácil, la de desviar la responsabilidad. El culpable de todos los males es siempre la vivienda de uso turístico. Bueno, ahora también la de alquiler de temporada. La cuestión es que estamos ante un relato político y mediático simple, cómodo, pero profundamente engañoso. Porque lo que perciben los ciudadanos no es eso. Lo que perciben es la escasez extrema de vivienda, la escasez extrema de oferta, la subida constante de precios y una práctica inexistencia de vivienda disponible. En Barcelona, las viviendas de uso turístico representan cerca del 1% del parque total de viviendas. Su incidencia real en el mercado residencial es mínima, cuando no directamente nula. Basta ver que los precios del alquiler empezaron a subir en Barcelona y en el conjunto de Cataluña a partir del año 2015, momento en el que ya era imposible obtener nuevas licencias turísticas, salvo por vías judiciales que solamente obtuvieron muy pocos. Luego, se está culpando a sectores minoritarios para no asumir errores estructurales. Esta es la realidad que en realidad se nos oculta, si me lo permitís decir de esta manera, y es aquí donde aparece realmente la gran incoherencia como sociedad. Porque si somos capaces de asumir restricciones severísimas, limitaciones a la movilidad, cierres de espacios naturales, para proteger millones de euros, no podemos ser tan ingenuos, ni tan contradictorios, ni tan incoherentes como para aceptar sin discusión la pérdida de 3.000 millones de euros anuales de riqueza que revierten en el bien de la economía y del conjunto de la sociedad. 3.000 millones con un impacto social enorme, puestos de trabajo, empresas familiares, actividad económica muy redistribuida, ingresos fiscales en definitiva. Y ello máxime cuando es técnica, económica y objetivamente evidente, por los propios datos oficiales, que la eliminación de las viviendas de uso turístico no va a solucionar el problema de la vivienda en Cataluña. Es que, si me lo permitís, no va ni siquiera a aliviarlo. Y sin embargo, estamos dispuestos a perderlo todo porque nos hemos creído un relato falso, repetido durante años desde determinados ámbitos políticos y mediáticos. Mirad, resulta, a mi juicio, especialmente llamativo que si el problema fueran las molestias, el incivismo o los conflictos de convivencia que se le atribuye a la vivienda turística, no se haya aprobado en Barcelona ninguna norma realmente contundente contra el incivismo. Y es que no ha sido hasta este pasado 2025, 2 años después de la aprobación del Decreto Ley 3/2023, que ha extinguido las viviendas turísticas, que se han hecho algunas actualizaciones a una ordenanza de hacía más de 20 años. Por lo que no se ha intentado corregir los abusos, no se ha querido ordenar mejor. Simplemente se ha optado por eliminar una actividad. Y esto dice mucho. Dice que aquí no solo hay un error de diagnóstico, sino una coincidencia de intereses. Intereses ideológicos que rechazan el turismo de proximidad y que rechazan también la iniciativa individual, e intereses económicos a los que no les incomoda en absoluto la desaparición de pequeños propietarios y pequeños empresarios. Porque resulta curioso, cuando viajamos, nosotros sí utilizamos viviendas de uso turístico. Nos parecen cómodas, nos parecen normales, nos parecen incluso deseables. Pero cuando vienen otros, parece que ya no. Y al final, lo que se demoniza no es una actividad, sino las personas que la desarrollan. Gente que no pedía subsidios, gente que no dependía del Estado, gente que generaba su propio sustento. Sustituir actividad económica real por dependencia no es protección social. Es el camino más rápido
hacia la desesperanza. Y quizá esta paradoja tenga que ver con otra pérdida más profunda. Porque Barcelona y también Cataluña ya no son siempre esa sociedad abierta, cosmopolita, dialogante que fueron durante décadas. Hoy demasiadas veces el primer reflejo es polarizar, es dividir, es señalar, convertir cada debate en un conflicto identitario. La irrupción de las redes sociales y de los smartphones ha cambiado la forma en que vemos el mundo y también ha cambiado la forma en que nos vemos los unos a los otros. En mi trabajo, en el despacho, lo experimento a diario. Conflictos vecinales que antes se resolvían hablando, hoy se convierten en expedientes, se convierten en denuncias, en enfrentamientos. Vecinos de puerta con puerta, incapaces de escucharse, comunidades de propietarios bloqueadas por la desconfianza. Hemos perdido algo esencial. Hemos perdido la capacidad de entender al otro. Karl Popper nos advertía de que una sociedad abierta solo puede sobrevivir si conserva la capacidad de hacerse preguntas difíciles y de asumir sacrificios por el bien común. Y Benedicto XVI recordaba que una libertad desconectada de la verdad y también del amor se vuelve contra la propia sociedad. Cuando olvidamos el amor, cuando olvidamos el sacrificio, y cuando el propio sacrificio deja de ser un valor, cuando la política se convierte en moralidad tribal, cuando desconectamos nuestras instituciones de sus raíces, entonces todo empieza a resquebrajarse. Y lo estamos viendo. Y por eso nace este canal, no para hablar de expedientes o sentencias o juicios, sino para recuperar la reflexión profunda, la mirada humana, la dimensión espiritual que hemos ido perdiendo en medio del ruido. Si te preocupa hacia dónde vamos como sociedad, si sientes que Barcelona y Cataluña merecen algo más que la polarización constante, si crees que todavía podemos reconstruir una cultura de la responsabilidad, del respeto, del diálogo, de la entrega, de la verdad, entonces te invito a quedarte, te invito a pensar juntos, a discrepar sin destruirnos, a mirar esta realidad con profundidad y con esperanza.